Bueno, lo primero, agradeceros a todos vosotros el que os hayáis acercado aquí a la sede de Radio Ya a estar con nuestro amigo Jesús Muñoz. Jesús Muñoz, que todo lo que publica lo vende, porque estamos hoy de enhorabuena, estamos inaugurando la segunda edición de su libro, Que no te engañen, y también estamos de enhorabuena puesto que hoy es el primer aniversario de la andadura de Radio Ya, con lo cual estamos sin querernos asistiendo a un acontecimiento que espero sea histórico. Cuando Jesús me comentó la posibilidad, no hace falta micrófono, ¿no? Sí, se oye bien, ¿no? Hoy tengo un tono de voz un poco desagradable, con lo cual eso no hay problema. Cuando Jesús me habló de que iba a escribir un libro, Que no te engañen, la recopilación de estos 20 años de participación, no dejó de llamarme la atención, porque 20 años ya de un programa como es Sencillamente Radio. Un programa por el que ha pasado Eduardo García Serrano, ahora mismo está Rafa Nieto, y hay otra persona que es incondicional de este programa que se llama Pilar y que está hoy aquí entre nosotros, cosa que yo he tenido el placer de escucharla a menudo y siempre sus comentarios muy acertados, Pilar. Muchas gracias. Yo, si queréis a mí, lo primero sería hablar de Salvador Cebrián. Salvador Cebrián, que está a la izquierda de mi izquierda, yo creo que es uno de los culpables de haber puesto este libro en marcha. Y digo culpable porque yo sé lo que es esto. Una persona le puede dar por escribir de forma inconexa, puede tener sus artículos o sus intervenciones puestas en un papel, las puede leer, pero claro, hace falta una persona que todo eso te lo ordene. La mayoría de las veces los autores no hacemos eso. Se nos da muy bien escribir, pero esto de ordenar y poner en orden tus ideas suele ser complejo. Bueno, pues el alma de este libro, Mejorando tu presente, es Salvador Cebrián. Salvador Cebrián es el que se ha encargado de seleccionar esos 20 años de intervención de Jesús Muñoz, de intervenciones radiofónicas. Así que me gustaría que primero hablara Salvador y luego continuamos charlando sobre Jesús Muñoz y sobre su obra. Salvador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi presencia aquí más que nada se debe pues, a la propia editorial. En primer lugar, pues, por dar una exposición de motivos de por qué hemos publicado este libro. Y todo surge, pues quizá yo como un oyente más de los que estamos aquí presentes, reunidos, de Radio Intercontinental y sobre todo el programa Sencillamente Radio, que anteriormente lo presentaba Eduardo García Serrano y que actualmente lo lleva muy bien Rafael Nieto. Durante los últimos 20 años de este programa y con dos moderadores distintos y diferentes se ha mantenido un elemento de unión, hay muchos, pero sobre todo ha sido el de Jesús Muñoz. Y yo creo que es muy importante porque es un trabajo el que realiza desde el punto de vista periodístico, que yo he llamado periodismo de trinchera, que parece muy sencillo y muy fácil, pero no es tan sencillo y tan fácil escuchar un editorial a las 8:30 de la mañana, rápidamente, aunque más o menos puedes tener una idea de por dónde va a ir el tema del día, hacer un artículo, llamar por teléfono, que es muy difícil, poder entrar y en un periodo no superior a 5 minutos poder hacer una lectura más o menos sosegada de ese escrito que has hecho pues un poco a saltacaballos. Entonces yo muchas veces que he hablado con Jesús siempre le he hecho un gran reconocimiento a su labor, no solamente de camarada, sino también como periodista, y que es una pena que muchas veces pues, este tipo de trabajos pues, se quede olvidado en las ondas, y más que él, que todos estos editoriales lo guardaba. Y entonces, pues hablando con Enrique Uribe, que es el responsable de la editorial, pues siempre dije que sería una buena idea intentar publicar un libro, por dos cuestiones. Una, por lo que tiene actualidad política, en el sentido de que ha analizado la política española de estos últimos 20 años, y en segundo lugar, por una labor de carácter político, es decir, no solamente se hace un análisis de lo que es la historia actual de España, sino que desde el punto de vista nacional sindicalista creo que es importante porque se hace una crítica a la política práctica que vivimos y desgraciadamente sufrimos todos los españoles. Después, en segundo lugar, yo aquí quería empalmar también con la propia persona de Jesús, que empalma con muchos camaradas falangistas que han estado y que han sido números unos en el mundo del periodismo.
Yo no sé, simplemente pues, por recordar los primeros, Rafael Sánchez Mazas, con sus terceras que tenía en ABC, Rafael García Serrano, padre, que fue uno de los más importantes escritores del Diario de Arriba, Emilio Romero, que era el director del periódico sindicalista, que era el diario Pueblo, teníamos a Rodrigo Rollo, a través de la revista SP y de la publicación SP, que era importante, y quizá más próximos en el tiempo y que hemos conocido mejor, pues Antonio Gibello, a través del Alcázar, o Antonio Izquierdo de la Imparcial. En este largo, pues, pequeño memorándum, que todavía yo creo que hay muchos más periodistas, nacionales sindicalistas y que han creado una buena escuela, estaba que lo iba a escribir, pero después me he arrepentido de Eugenio d'Ors, que Eugenio d'Ors es quizá, a lo mejor que más se parece un poco a, o mejor dicho, Jesús tiende un poco más a su teoría periodística, en el sentido de que lo que establecía eran sus glosas, y sus glosas era a través de un concepto que era una pequeña, pues no sé, noticia del día, un suceso, un pequeño acontecimiento, creía de algo específico en la categoría. Entonces, él, a través de cada uno de sus editoriales, lo que lleva es de eso, de una pequeña anécdota, a elevar una teoría sobre un concepto, pues no sé, como veremos más adelante cómo hemos ordenado. Una vez hablado y llegado a un acuerdo, pues tanto con Enrique de hacer la publicación y con Jesús, que lo que hizo fue entregar, no todos, no de los 20 años, sino de los últimos 10 años que tenía, que daba la labor de cómo poder organizar esto, porque claro, lo que todo el mundo llega siempre es a un intento de organizarlo de forma cronológica, pero al final las cronologías pues quedan como muy pesadas, porque quedan muy machacón. Entonces había que buscar un orden interno a esta sucesión de artículos. Entonces, viendo que el elemento esencial de todos esos editoriales era una crítica al estado actual, pues qué mejor que quien refleja la situación actual de nuestra sociedad es la Constitución española. Entonces vi que había los suficientes artículos como para poderlos ordenar conforme a cada uno de los capítulos de la Constitución española. En primer lugar, ¿para qué? Pues para hacer esa radiografía de la sociedad española, analizar todos sus puntos a través de cada uno de estos capítulos y ver cuál es el análisis, por un lado, del daño que se está haciendo España con el sistema actual y, por otro lado, del propio incumplimiento de la norma constitucional. Entonces, aquí lo que hice al final fue una selección de temas que, como bien os he comentado, a través de cada uno de los títulos, y al final lo que hice fue una especie de anexo en el que quedaban una serie de temáticas, bien porque eran muy importantes, o bien porque salían un poco del tema, como una especie de adenda final. En esos tenemos el tema del terrorismo vasco y sobre todo etarra, que yo incluso recogí más artículos de los que han aparecido luego publicados, porque yo creo que sí se venía a confirmar un montón de tesis que él venía afirmando en todas y cada una de sus intervenciones. Lo que pasa que al final la censura del espacio en la publicación del libro ha hecho que se acortaran, y algunos temas más, como por ejemplo pues algunas intervenciones que se han hecho como consecuencia de una efemérides del fallecimiento de alguien, que entonces pues ahí intervenía Jesús con uno de sus artículos. Entonces yo creo que sin más pues podemos pasar directamente a que tome la palabra Jesús Muñoz para que él nos haga una auténtica, más o menos, pequeña muestra de lo que es el libro. Es decir, es un libro que es muy ameno en el sentido de que no hace falta que lo leamos todos seguidos, sino que puedes ir por artículos, puedes ver el tema pues, autonómico, puedes ver el tema de la justicia, y te vas, y además vas viendo que dentro de esa pequeña colección hay un proceso cronológico que se ve en los últimos 10, 15 años, y lo que comentaba anteriormente, te viene a dar la razón en primer lugar del incumplimiento constitucional y del daño que está produciendo España en el sistema que vivimos. Bueno, a mí me gustaría, si te parece, Salvador, antes de que Jesús, que hemos hecho mucho hincapié en que seamos breves, pues yo creo que lo más enriquecedor y lo más divertido es que hagamos un debate con él, ¿no? Que le preguntemos cuáles son los artículos que más le ha costado hacer, lo que creamos conveniente. Pero para empezar hay que ver las simpatías que concita Jesús Muñoz. Aquí, sin ir más lejos, independientemente de Pilar, que está con nosotros hoy, está Manuel Andeino, jefe de la Falange, pero también está Norberto Picó, el jefe de FEJOMS, con lo cual en las 20 o 25 personas que estamos aquí hay dos jefes nacionales que les une su amor por España y su falangismo que lleva en las venas. Eso de verdad creo que es digno de admirar, no es poca cosa, ¿no? Y yo creo que de eso se tiene que sentir orgulloso Jesús. Jesús, que además es portavoz del sindicato TNS, también portavoz del caso Blanquerna. Él ha hablado siempre en nombre de todos los encausados, y además porque es una palabra que odio profundamente, un hombre de consenso, ¿no? A ver si inventamos otra palabra, pero
si podemos calificar a alguien de consenso, no sería Adolfo Suárez, sería Jesús Muñoz, ¿no? También Jesús Muñoz es el portavoz de esos españoles que han ido a Irak a luchar contra el terrorismo. Y eso no lo puede decir cualquiera. Y también presenta La Hora del Café, un programa netamente falangista para un público convencido, no le vamos a engañar, pero lo que significa y por qué os cuento todo esto es la personalidad de Jesús. Si alguien quiere no discutir o quiere poner una persona para que haya un entendimiento, pues seguramente a quien llame sea a Jesús Muñoz. Yo creo que no estoy diciendo nada que vosotros, que sois sus amigos, y yo me considero como tal, no sepáis. Claro, que una persona con todo este bagaje escriba un libro, esté 20 años participando en una emisora de radio, que yo he considerado también mi casa, yo he estado muchos años en esa casa haciendo otros programas y escuchándolo también, siempre que he podido, y participando alguna vez, pues es digno de admirar. Un programa muy dinámico, un programa donde la gente entra, da su opinión, y es lo que a mí me gustaría que hoy hiciéramos aquí, simuláramos un programa y que cada uno dé su opinión y le preguntemos a Jesús Muñoz. Jesús Muñoz, que yo creo que también hay otro calificativo que le define, y es la honradez en todo lo que hace, ¿no? Y en todo lo que expone. Y eso se ve reflejado en los artículos que escribe. Los que habéis tenido ocasión de leer el libro, estoy seguro que no hay dos personas, no hay una persona y un personaje. Jesús es lo que escribe. Y aquí no existe ninguna dualidad. Es la misma persona la que escribe y es la misma persona la que hoy nos acompaña y está con nosotros. A mí me gustaría que a partir de este momento, Jesús, primero que hablaras tú y después que nosotros, yo tengo muchas cosas que preguntarte, interviniéramos y hiciéramos esto muy ágil, si os parece a vosotros. Ya sabéis que aquí todos por consenso y muy democrático. Empezamos ya, entonces. Por favor. Bueno, pues habrá que aplaudirme, ¿no? Primero, Juan. El momento en el que el orador sabe que le toca empezar a hablar. Bueno, por supuesto quiero dar las gracias a Radio Ya. Ya dije que la primera vez cuando presenté el libro hace ahora 2 meses, la primera edición, esta es la segunda, pues lo hice encantadísimo, las mandé a la vieja guardia. Como falangista que soy, evidentemente pues es el mejor sitio, yo creo, que un falangista puede tener para presentar un libro. Pero ahora, aparte de mi amistad con Javier, mi amistad con la gente de Alternativa Española, que también comparte el local, soy colaborador ahora, como me ha dicho Javier, de Radio Ya, menos de lo que me gustaría. Algún día incluso a ver si tengo un huequecillo y me cuelo también en algún programa más, pero ahora soy colaborador presentador de La Hora del Café, que hablaba Javier de acontecimientos que se juntan hoy, o se junta el aniversario de Radio Ya, en la segunda edición, y hemos cumplido 100 programas de La Hora del Café, es que también se dice pronto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues estoy aquí no solo con mi casa porque pasé bastantes horas, sino porque estoy encantadísimo de estar con vosotros, ¿no? Después de ir a Salvador, que me ha comparado con una serie de personajes de la Falange, que de verdad que, no, vamos, si la Falange algún día escribe un libro sobre periodistas, seguro que yo no aparezco, en todo caso, como el que a lo mejor repartía los libros por allí, con sus escritos. Pero, y después de las palabras que ha dicho Javier, pues como comenté en la primera presentación, hay un refrán español que dice que Dios nos libre del día de las alabanzas, porque eso quiere decir que te han muerto. Bueno, pues ya no hace falta, ya si queréis que oír que hablen bien de vosotros, escribir un libro y seguro que encontráis un par de personas que van a hablar bien de vosotros. Yo creo que de manera inmerecida, pero sí que es cierto que parte de lo que se ha dicho aquí es cierto, y siempre es gratificante que se te haga justicia a una trayectoria, porque esta es una trayectoria larga, o sea, 20 años de intervenir en la radio. Es una trayectoria larga, que evidentemente Salva es el que ha hecho el trabajo sucio, el que se ha metido en el barro, porque, como todos, muchos de vosotros sois oyentes habituales del programa, incluso intervinientes, yo en ningún momento he tenido intención de sacar un libro. De hecho, yo la primera vez, os voy a contar luego, si hacéis preguntas, pues más anécdotas, pero sí quiero empezar con alguna de mis primeras intervenciones. Yo la primera vez que intervengo en este programa es en 1997, a mitad de año,
en un tema que, si no lo digo ahora, ni me acuerdo. O sea, mi intervención pues, fue bastante vulgarcilla, ¿no? Pero pues aquello que yo quería hablar, quería poner mi reflexión y vi que era posible entrar y demás. Sí, me acuerdo que era algo sobre el bipartidismo y puse una opinión de los que estamos en grupos políticos. Entonces yo militaba en Alianza por la Unidad Nacional y nos veíamos que no me habíamos identificado ni uno ni con otro. Luego, un par de meses después, tuve una segunda intervención, que esa ya fue, digamos, un poco más celebrada, en la cual, fijaros lo que ha llovido, el tema era sobre unas conversaciones de Aznar con Arzallus cuando Aznar estaba en la oposición. Y claro, esa emisora, que es muy del Partido Popular, pues nunca lo veía muy bien, ¿no? Y entonces pues mi voz fue muy crítica y hablé un poquito de lo que era Sabino Arana, esta gente que era así ya, partido de los negocios vascos, como dice Javier, que sí se habla bastante, pero que estamos hablando que hace 21 años casi nadie cuestionaba al separatismo vasco, y mucho menos al catalán, que era todavía más moderado y más bonito. Y ya mi tercera intervención, que esta me la ha traído, claro, os voy a repartir esta primera intervención que no está en el libro. La primera intervención, digamos, que ya me hizo que interviniera a partir de ese momento todas las semanas, fue sobre el tema del terrorismo de ETA, ¿no? No voy a desvelar porque luego la vais a leer. Pero tengo un muy buen recuerdo de esa intervención porque yo no conocía para nada a Eduardo García Serrano y una temporada después de haber estado ya participando, un día le llamé a la Inter y se puso al teléfono y entonces me dijo, pues mira, te quería decir una cosita, y es que esta intervención que tuviste sobre el tema de ETA y el que hago aquí, hablo de unos eufemismos que se utilizan, Jaime Campani, que sin nadie el aparato, maestro de periodistas, le pidió la grabación para él escribir sobre ella. Entonces, claro, en ese momento, si yo de por sí ya había pensado, yo creo que seguir participando siempre que pudiera, pues que un periodista excepcional y además maestro de periodistas se interese, primero que sepa que escucha ese programa y que se interese por esto y que lo pueda coger para leer. Luego no leí nunca el artículo, sinceramente no existía internet como ahora, con lo cual era más difícil. Me gustaría buscarlo algún día a ver si escribo. Pues esa pues decía, a partir de ese momento es cuando yo me dedico a intervenir todas las semanas, ¿no? Pero decía que esto no es un libro en realidad, aunque este señor lo haya dado forma de libro, porque yo en ningún momento cuando en pijama desde mi casa llamo por teléfono, pienso que estoy escribiendo ni siquiera un artículo, estoy haciendo una reflexión de un español que está cabreado con la situación y que quiere dar una opinión, sobre todo en esos momentos, ahora ya no tanto, sobre todo absolutamente contraria a lo que era, no la línea editorial del programa, pero sí la línea argumental de cada uno de los intervinientes en ella, ¿no? Yo, como decía Javier, quiero que este sea bastante participativo, entonces yo solamente quiero aquí irme con 3 cositas conseguidas. Primero, animaros a comprar el libro o a leerlo. Si hacéis las 2 cosas ya, sería la leche, evidentemente, porque tiene 468 páginas, pero se lee bien porque son intervenciones de 4 o 5 páginas y además muy bien agrupadas, como ha hecho Salvador, y entonces se ve muy cómodo, ¿no? Luego también, otro propósito que me he hecho a mí mismo es de contaros cosas interesantes, y para que uno cuente cosas interesantes, lo mejor es saber qué le interesa a los que lo van a escuchar. Entonces por eso me gustaría que hicierais vosotros las preguntas, porque si yo aquí me pongo a hablar, como ya me conocéis, ahora mismo salgo de estar ahí a la hora del café, hablando y seguiría hablando hasta que Javier a las 7 de la mañana nos diera buenos días. De hecho yo creo que Fidel Castro cuando se murió me comentaron que se murió de pena porque se había enterado que en España había un tío que hacía los discursos más largos que él y que podía ser estar hablando más horas que él todavía, ¿no? Entonces, evidentemente, como no hay freno, y hoy es mi día y entonces nadie me iba a parar, pues soy yo el que se va a poner el propio freno para parar, y entonces esas cosas interesantes pues creo que me las deberíais preguntar vosotros, ¿no? Y luego otro tercer propósito, que os lo digo, que ese pues sí que entréis todos, porque si os creéis que aquí porque habéis entrado gratis y vais a salir gratis, no, aquí hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo que os voy a pedir. Decía eso, que luego dejaremos las anécdotas y lo que os quiera contar al respecto, pero hay mucha gente que me pregunta, bueno, luego pues me preguntaréis, pero ¿cuál es mi dinámica para intervenir, ¿no? O sea, porque la gente no se puede creer que yo lleve 20 años llamando todas las semanas prácticamente, los domingos por la mañana, a un programa que intervenga, que las cosas no queden mal, vamos. Hay intervenciones celebradas, otras odiadas, otras me insultan por ello, por lo cual también debe ser que las escuchan. No se puede creer porque sea todo como muy espontáneo. Bueno, yo no puedo presumir de ser rubio alto con los ojos azules,
pero sí puedo presumir a lo mejor de tener cierta capacidad de síntesis y con escuchar una pregunta, con ya tener evidentemente una idea preconcebida, porque todos son temas políticos o sociales en los cuales ya tengo mi opinión, y también escuchando opiniones de otros oyentes, de otros intervinientes, pues rápidamente tiro de boli y me fraguo unas notas que son las que unas veces las leo textualmente, otras veces pues me da una idea, y lo que sí he intentado siempre, decía Salva que no le he pasado todas, claro, todas no se las he pasado porque no todas las tengo en papel, por así decirlo, o si las tengo en papel, no las tengo pasadas a ordenador. Mira, salió una labor, estamos hablando de 20 años a casi 50, estaríamos hablando de casi 1000 artículos, 1000 intervenciones, ¿no? Por eso he dicho ya, digo, tú la selección, porque yo no me voy a ponerme a releerme con lo pesado que son 1000 y encima elegirlas un poquito como hijos, que cuáles escoges y cuáles no, ¿no? Entonces, es difícil eso, el hacer una selección, pero mi dinámica pasa por eso. Yo estoy escuchando un programa, tomo mis notas y me peleo con el teléfono para que me lo cojan. Aquí hay intervinientes que saben que es complicado que te lo cojan. Me digo, pues siempre estás a la misma hora, pero eso es porque estás aquí en el estudio, ¿no? Bueno, miento, una vez estuve en el estudio, una vez. Y es porque ha sido una de las 2 veces que amenazaron, entre comillas, con que el programa lo iban a cerrar. Y entonces, por falta de patrocinadores. Entonces yo pedí que si ese programa, que iba a ser el último, que me gustaría estar allí presente. Y entonces estuve en el estudio. Y no llamé, o sea, me dieron paso en un momento determinado, pero yo allí hice mi intervención, como si estuviera igual, no estaba en pijama ese día, pero intervení igual. Y luego, afortunadamente, ese día, como ha pasado reciente también, pues salió un patrocinador que se hizo cargo del programa y continuó la semana siguiente, ¿no? Pero quitando esas veces, yo, religiosamente, y bueno, ahora mismo aquí no está un técnico habitual, que es Carlos Chinchilla, pero él lo sabe, o sea, yo entro y ni siquiera él sabe que si estoy yo detrás del teléfono, y entonces hay que llamar, entonces eso te crispa los nervios, eso tienes un tiempo acotado, como he explicado, cada vez habla de 5 minutos, ojalá antes era más o menos, ahora son 3 minutos, entonces tengo que acotar en 3 minutos, y mi problema es un poco como lo que estoy haciendo yo ahora. El problema no es lo que digo sobre este tema, sino qué no digo, porque sobre cada uno de los temas podría estar hablando horas, como decís. Y entonces tienes que acotarte ese tiempo, tienes que intentar decir algo distinto de lo que han dicho los demás. Ahora que pienso un poquito, ya no en un libro, pero quiero que mis intervenciones estén, porque están en internet muchísimas de ellas, quiero que queden luego documentadas, pues también las quieres adornar un poquillo. Es cierto que las puedes, a lo mejor, las podría haber adornado más desde el punto de vista de que fuera, hablando de un punto de vista más literario, más bonitas, pero no, también he querido que sean prácticamente textuales de lo que dije ese día, para que se recoja lo que yo dije, ¿no? De hecho, los que sois oyentes del programa, seguro que cuando las leáis, o los que no habéis leído ya, a lo mejor os viene a la cabeza que efectivamente ese programa lo habéis escuchado y yo dije eso textualmente, ¿no? Entonces decía eso, que si luego queréis preguntar cosas, pues que las hagáis vosotros, pero lo que sí también me gustaría contar, antes de pediros el propósito, es decir que este programa que me lo pregunta, hoy me han hecho bueno, mencionado hace unos días, yo he salido publicado en el periódico El Distrito, de un amigo nuestro, de Jesús Ángel Rojo. Ese periódico que es gratuito, lo encontraréis en todos los barrios, pero no está en su edición de papel, pero sí está en su edición de internet, la entrevista que me hicieron. Y que me preguntaba el periodista Aaron que qué balance hacía, si era positivo o negativo, porque claro, enfrentarte al sistema durante 20 años en un medio del sistema que aunque sea ideológicamente más cercano a lo que pueden ser otros, pero no deja de ser un medio de comunicación que te ponen sus cortapisas, que si no me había causado algún problema, que si no había tenido inconveniente, y sí he tenido algunos, ¿no? Pero la balanza está muy vencida del lado de lo positivo. O sea, yo este programa, aparte de que haya tenido la satisfacción de poder expresar durante 20 años lo que pienso, pues me ha dado, por ejemplo, a conoceros prácticamente a todos los que estáis aquí personalmente. Y porque me habéis conocido mucho de ellos, porque participo en la radio, si no, pues no mido 2 metros para que se me reconozca por la calle. De hecho, hay una cosa curiosa, en los primeros años, cuando no existía casi internet, yo me metía en muchos actos o algo y la gente, yo oía que hablaban de Jesús de la radio y no sabía que Jesús de la radio que estaba al lado. Y hablaban bien, o sea, porque si no hubiera hablado mal tampoco lo diría, ¿no? Pero es cierto, entonces ves que tiene mucha más repercusión esas intervenciones de las que tú crees y me ha dado a entender que deberías seguir haciéndolas, ¿no? Siempre ha habido algo que me haya empujado más. Y luego pues me ha dado a conocer, aparte de casos particulares de las personas que estáis aquí, personas muy queridas, camaradas con las que quizás no habría conseguido hablar con ellos, he conocido a escritores, a periodistas, a historiadores, a personas que se han un poquito, por el hecho de que yo hablaba en la radio, pues me prestaban a lo mejor más atención
que lo mismo que dijera yo se lo dijera en el bar de la esquina, ¿no? Y a la vez, pues también ha sido gratificante durante todo este tiempo que por esa a lo mejor la facilidad de palabra quizá lo hubiera tenido igual interviniera a la radio, no, pero eso de que ser una voz reconocida, pues ha estado hablando Javier, ha citado casos de portavocías que llevo, además que llevo con muchísimo honor, los mayores honores que puedo tener, y evidentemente ninguna de ellas cobro, como podéis suponer, y precisamente las hago de corazón, y a eso yo creo que la gente ha animado a que yo fuera el portavoz, o incluso yo me he presentado como portavoz, por el hecho de que yo soy Jesús de la radio el que más o menos es conocido, ¿no? Entonces, repito que siempre estará en el lado de la balanza de lo positivo, mucho más que lo negativo, que también hay unas cosillas que no voy a contar hoy, miserias, ¿no? Y decía que os quería arrancar un compromiso. Evidentemente, todos sabemos, los que estamos aquí, evidentemente yo creo que cogemos todos de la misma pierna, esa pierna de que nos están dejando pocos porque nos duele muchísimo España. Ese compromiso que os quería pedir es que todos hagamos un poquito más en el tema de lo que estamos hablando hoy. O sea, a mí me vergüenza aquí pedir compromiso a gente como estoy viendo aquí, a camaradas que están relacionados con el tema de la izquierda, los jefes nacionales, militantes de muchísimos años. Pero sí que es cierto que a veces nosotros el patriotismo, y Javier ha roto una lanza y además ha abierto un camino sensacional. El patriotismo nos hemos basado mucho en aquello de televisión manipulación y periodistas terroristas y todo eso. Y nos hemos estado cerrando puertas. Porque no quiero decir con esto, hoy mismo no he llegado a ver el informativo en cuestión, pero en Al Rojo Vivo han vuelto a poner unas imágenes para criticar, al parecer, a un concejal del Partido Popular en Boadilla, no sé si lo habéis visto alguno, me han pasado a mí por redes sociales cuando venía para acá, y evidentemente le acusan a ese tío por ser un concejal del PP de que estaba en una de las protestas que algunos hicimos de manera espontánea, en este caso era la de la estación de Atocha, cuando vinieron los separatistas que luego les iban a juzgar al día siguiente. Y bueno, la relación con el hogar social, porque quizá porque suene mucho más nazi, mucho más vituperable, pero las imágenes que se han visto es el señor del PP, que no conozco, detrás de mí, yo llevaba por supuesto esta bandera, ya sabéis que me está acompañando a todos los sitios donde voy, y entonces claro, pues para todo el mundo que me ha dicho, oye, que está saliendo, que primero que eres un nazi, segundo que si te están comparando, porque claro, la gente está poniendo, porque claro, luego se quejan de que digan que si Rufián va con los terroristas de Otegi, pues este concejal que está al lado de este tío, pues es igual, es decir, yo soy igual de terrorista. Vale. Entonces, evidentemente, de esto lo comento porque efectivamente los medios de comunicación sabemos lo que son, manipulan lo que manipulan, pero sí que he visto, sobre todo con dos temas en concreto, con el tema de la portavocía de Blanquerna y con el tema de Simón de Montfort y los voluntarios, que los medios de comunicación necesitan de nosotros. Y evidentemente, si te pones a hablar mil cosas, no te van a hacer caso y en un momento que haces el brazo, como decía el otro día Gustavo Morales, ahí es cuando te van a hacer la foto y ahí es cuando... Pero te escuchan. Y cuando han visto una persona, no por ser yo, pero sí una persona que les ha contado cosas, que les ha contado primicias, que les ha presentado a personas con las que querían hablar y que a lo mejor si no se lo pidiera yo se habían negado, esos medios de comunicación pues, nos han abierto puertas. Repito, Javier ha demostrado, él trae aquí a muchos periodistas y gente que no para decirlo así, de afín o de la Liga Patriota, y sin embargo eso hace que primero que se nos escuche y se nos vean más sitios. Por eso digo lo del compromiso que os voy a pedir. Porque claro, si solamente nos cerramos a la gente que escucha nuestro programa o que nos siga a nosotros en Twitter y en Facebook, terminas dirigiéndote siempre a los mismos. Siempre se puede extender. Pero lo fundamental, por eso lo voy a pedir, es que todas las reflexiones que os gusten, las vuestras o las de otros, todo lo que os llega por WhatsApp, vale, está muy bien, pues pasar un chiste sobre Puigdemont o sobre lo que sea, pero a lo mejor lo que decimos nosotros mismos puede ser muy útil si lo sacamos de nuestro espectro. Es decir, si nos sacamos no solamente demandando a la gente que son igual que nosotros. Entonces, intervenir, por ejemplo, en Sencillamente Radio hace que es un programa que tiene miles y miles de personas que lo escuchan y que solamente una pequeña parte son afines a nosotros. Y de hecho, muchos si son afines es porque a lo mejor, entre otras cosas, desde hace 20 años participo yo y se han animado a escucharlo porque participaba yo. Entonces, es muy importante llegar a la gente en los pocos sitios que bien porque sean programas en directo, bien porque, o sea, yo mi intención de presentarme con esta bandera delante de muchas cámaras, evidentemente es porque sentía lo que quería hacer y yo quería demostrar mi españolidad, estar en contra del separatismo, pero no
os voy a engañar, que no os engañen, como dice el libro, no os voy a engañar, yo quería salir de los medios de comunicación, no yo, que se viera esta bandera, que se viera que había una respuesta nacional, que se viera que había unas movilizaciones, que eso ha incitado a que a otra gente se haya movilizado. Entonces, los medios de comunicación pues me han entrevistado también en esos momentos. Luego me han puesto a parir, pero ha salido esa imagen. Y entonces por eso os pido a todos un compromiso, a la medida de las posibilidades que podéis tener cada uno, de eso de que bien, llamando sencillamente radio, bien colaborando en redes sociales y si tenéis un grupo en el colegio o el trabajo que no os atrevéis a mandar una cosa, ¿por qué no os atrevéis? Mandar esa noticia, si solamente la vais a mandar en el grupo donde están los que pensáis como vosotros, no va a salir la noticia de ahí, de hecho os va a llegar 10 veces. O sea, nos estamos jugando mucho y hay veces que no nos atrevemos a dar un pequeño paso y ese pequeño paso puede ser crucial para que se vaya extendiendo todo lo que nosotros pensamos y reconocer que hay mucha más gente que opina como nosotros. Por eso, y ya con esto termino, este libro que se llama Que no se engañen, yo estoy seguro que los que estáis aquí, lo dije en la presentación de la primera edición, a vosotros no os engañan con lo que os dice la prensa o con lo que os dicen los políticos, a vosotros no, pero al resto sí. Entonces por eso yo os quiero pedir que vosotros hagáis que no les engañen a ellos, que difundáis bien por lo que ponga aquí, bien por lo que mováis en la radio, bien por lo que asimiléis vosotros o vuestras reflexiones, que seguro que son tan valiosas como la mía o más, que no engañen a los demás y también que no os engañen cuando digan que está todo perdido. En absoluto está todo perdido. Es que muchas veces nos gusta, bueno, es humano, es decir, como lo tengo muy difícil, pues pienso que no puedo hacer nada y tiro la toalla. Que no se engañen, no está todo perdido, depende de nosotros, depende de nuestras movilizaciones, depende de que este señor pueda seguir teniendo unas horas de libertad, bueno, 24 horas al día que emite Radio Ya, con sus programas. Y depende de que todos apoyemos en la medida de las posibilidades de esas cosas. Y los medios de comunicación y la difusión son fundamentales. Nos quejamos de que no tenemos programas, de que no nos llevan a sitios. Bueno, pero a lo mejor hay que buscarlo, a lo mejor hay que demostrar que somos más de lo que ellos creen que son. Que no se engañen tampoco cuando dicen que no somos nadie. Claro que somos muchísimos. Todos conocemos gente que es afín a nuestras ideas y que sobre todo ahora, con los sucesos que han ocurrido en España en este último año, se han subido a nuestro carro muchas cosas. Yo lo noto en el programa. Intervenciones mías de hace unos años que la gente me criticaba a muerte y esas mismas personas dicen lo mismo que decía yo hace unos años. No lo reconocerán jamás, pero lo dicen. Entonces, no lo debemos dejar no solamente flaquear, sino todo lo contrario, hay que sacar pecho, porque en nosotros a veces está la solución. Y como he comentado muchas veces, es que la verdad nos hará libres. Y que la única batalla que se pierde es la que no se planta. O sea, el que combate, sea dialécticamente incluso, puede ganar o perder. Pero el que no combate, pierde siempre. Así que ya estoy aquí a vuestra disposición para todo lo que queráis. A Jesús se le olvidó lo más importante, escuchar Radio Ya. Estamos hablando de una cadena hermana como es la Inter, pero una manera de hacer militancia también. Sí, no, por eso lo he dicho que... Lo digo de broma, es levantarse a las 7 escuchando el Radio Ya, que sabéis que ponemos el himno nacional, lo cual estamos, no sé si otros medios lo ponen, ojalá lo hicieran todos, pero nos sentimos muy orgullosos, pues empezando con el himno nacional. Es una manera, como decía Jesús, de normalizar el mensaje, ¿no? Tenemos que crear espacios de libertad y espacios donde poder expresarnos. Y modestia aparte es lo que pretende esta casa, con muchas sensibilidades distintas, con muchos... pero bueno, aquí viene quien tiene algo importante que decir, ¿no? Y sobre todo que se sienta patriota, independientemente. Yo no tengo el carnet de patriota y me puedo dedicar a decir quién es y quién no es. Hay muchas sensibilidades y muchas maneras de ser patriota y eso yo no lo voy a juzgar, ¿no? Pero el que escucha Radio Ya o el que se interesa o tiene algo que decir desde el punto de vista sin faltar a la verdad y siempre teniendo a España como bandera, pues en esta casa tiene un hueco. A mí me gustaría la primera pregunta para hacerle a Jesús Muñoz en estos 20 años de intervenciones es ¿cuál es el artículo, la intervención, para que seamos concisos, que has realizado que más trabajo te ha costado por el momento que era? No sé si me entiendes. ¿Qué momento has intervenido y ha sido un momento de peso, de sufrimiento, de dolor, la que más te ha costado y quizás también la que más alegría te ha dado?
Pues mira, la primera, o sea, la de las dos que nos dices, no me puedo acordar de todas, pero sí que es cierto, Una que tengas en la memoria y no está... lo digo porque hay aquí 3 personas vinculadas a ella, pero la noticia de la... Ha habido noticias dramáticas en España en estos 20 años, evidentemente, pero me apetecía muy poco hablar por la radio el domingo posterior a la sentencia del Supremo del caso Blanquer. Me apetecía mucho, porque primero podía decir barbaridades, segundo no sabía si les iba a perjudicar, tercero estaba muy cabreado, cuarto no me quería ceñir a los 3 minutos del programa. O sea, en ese momento Jesús en la radio era Jesús el militante, Jesús el comprometido con sus camaradas que creía que le iban a meter en la cárcel de manera absolutamente injusta. Además, todavía, digamos, no hacía de portavocía, pero sí estaba bastante enterado de todo lo que había pasado hasta ese momento, y me costó mucho. De hecho, está en el libro, está la intervención, no recuerdo ahora mismo en qué apartado, no sé si en la Unidad de España o en tema de Cataluña, no recuerdo, está por ahí. Y me costó no elaborarla, sino un poquito ponerme el bozal, por así decirlo. De hecho, me contuve pues, para no citar incluso, aunque lo hizo algunos, los nombres y apellidos de los jueces, por cierto. El presidente de la sala, pues recuerdo que es el fiscal general del Estado ahora mismo. Digo para que no lo sepa, para que veáis desde qué punto se condicionan las cosas y se manipulan. Y luego en cuanto a alegría, bueno, pues alegría, pues pocas, porque como casi todos los problemas que los programas se basan en temas de denuncia, a lo mejor la alegría es por el hecho de eso, de que gracias a esa intervención a lo mejor pues se ha conseguido algo, ¿no? Y entonces no te sabría decir cuál. Cuando España ganó el Mundial, por ejemplo, en el 2010. Pues no. No, No, sí, no, soy muy futbolero, pero no, aparte. No sé, la alegría ahora mismo no recuerdo, sí que me da mucha alegría intervenir en días que quería intervenir porque quería como mejor contar algo que hubiera ocurrido esa semana, porque esas son mis intervenciones. Mucha gente me dice, es que, bueno, podéis imaginar, o sea, no digo con esto que no me llamáis, no me escribáis después de un programa porque podéis hacerlo yo encantado, pero cuando cuelgo, que está mi familia esperándome para desayunar, los pobres allí, me empiezan a sonar el teléfono, unos al fijo, otros al móvil, otro me manda un WhatsApp, otro me manda un SMS, uy, que muy bien, y otro me dice, sí, pero ¿por qué no has dicho esto? Joder, habría estado muy bien si hubieras comentado. Tío, llama tú, que tengo 3 minutos para intervenir, que tengo que tocar el tema, tengo que anunciar el acto de la semana que viene que vamos a hacer, tengo que hablar de lo que nos ha pasado, tengo que citar a lo mejor el caso de los de Blanquerna cuando estaban a punto del juicio, tengo que contar algo y contestar al que ha dicho antes una cosa y al que me ha insultado. Pues, ya, imaginaos en una intervención meter todo eso en 3 minutos, ¿no? Entonces, claro, sí que hay veces que a lo mejor me ha dado mucha alegría el poder desarrollar todos esos apartados en una única intervención y decir, bueno, a lo mejor a la gente no le ha gustado, pero yo me quedo más ancho que alto porque lo he podido decir. yo no sé cómo lo hace Rafanito, porque tu capacidad de síntesis brilla por su ausencia, ¿eh? Después también comentar una cosa, porque parece que lo hace todo tranquilamente, pues con los patucos en casa y con la bata, pero también había momentos en los que ha comentado que ha llevado a sus hijos cumpliendo sus obligaciones como padre al fútbol y desde el propio campo de fútbol haciendo su editorial o en una movilización con los camaradas, en una manifestación a un lado, pues desde el autobús donde sea, sigue llamando. Es decir, que no es que esté tranquilamente con unos churros de un chocolate y llame por teléfono y lo cuente. Es decir, que son un montón de agregados de dificultades. Días que se me ha ido la luz en casa, pero sabéis ahora que el teléfono, por ejemplo, pues está conectado a la luz y ahora más o menos de si no veía lo que me había escrito, o sea, me ha pasado de todo en las intervenciones, como en nuestros actos también, ¿no? Cuando se te va la luz, pues se te va el micrófono. Pero vamos, ante eso te sobrepones y además yo creo que te da más alegría cuando lo consigues. ¿Alguna pregunta? Sí, Jesús, una pregunta que quería hacerte. Esto, para estar tantos años como has estado y sigues estando con estas intervenciones, ¿de dónde sacas la energía para tener esa constancia y esa voluntad férrea, se puede decir? Porque lo tuyo es una disciplina, vamos, heroica, se puede decir, ¿no? Porque tantos años ahí luchando, ¿no?, en las ondas, pues... Hombre, heroica no, pero sí tiene cierto mérito. O sea, por eso yo he dicho a la gente que no me conocía, o sea, que no sabía que había escrito un libro, porque no sabía compañeros de trabajo, amigos, vecinos. ¿Y de qué va tu libro? Claro, cuando han visto esta portada y sacar este año, creía que se la relacionaba exclusivamente con la Unidad de España y demás. Digo, no, he contado un poquito y no se podían creer lo que dices tú, que durante 20 años, yo a veces que no me lo creo tampoco, ¿no?
Pero, ¿de dónde la saco? Pues porque yo creo ese compromiso que os he pedido, que yo tengo un cometido. O sea, no me veo aquí iluminado por Dios para que haga esto. Pero creo que tengo ese cometido y creo que se me da bien. Este señor lo ha contado más de una vez, él ha tenido un problema de nacimiento y no solamente se ha sobrepuesto a ello, sino que es locutor de radio. Yo he tenido muchos problemas, eso no puede Y decir. sigues teniendo mensajes. Pero sí que es cierto que hay veces que esas cosas, o sea, que se te ponen de perfil y que parece que no vas a poder, las superas. Pues yo lo mismo, o sea, yo quería participar, veía que no se me daba mal, pero en cierto modo, pues era reacio a seguir haciéndolo todas las semanas, porque no solo te queda una obligación a ti, es que hay gente que hay semanas que no participó y la gente me llama por teléfono que qué me pasaba, que sí, estaba muy preocupado conmigo, pues porque a lo mejor ese día tiene una boda y ni desde el coche he podido llamar, o semanas que no he podido intervenir, porque no siempre se puede intervenir, hay que tener mucha constancia, la rellamada y demás. Entonces, ¿de dónde saco la fuerza? Pues yo creo que, me puede ayudar Dios o no para los que somos creyentes, porque creo que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y hay otros que hacen cosas mucho más importantes que yo, pero yo creo que no puedo faltar a ese compromiso, porque hay veces que pienso que si no hago yo no lo va a hacer otro. Un compromiso moral, se puede decir. Sí, es moral, es moral. Y bueno, y también sé, por lo que he dicho antes, que se han conseguido cosas. Sí, sí. Hay movilizaciones, lo sabemos todos, que por el mero hecho de que la hemos podido anunciar por la radio, pues han aumentado. O a mí me comenta gente que en Moncloa escucha ese programa y que en la Zarzuela escucha ese programa. Pues no te voy a decir que vaya a influir una decisión del gobierno, todo lo contrario. A lo mejor precisamente porque lo he dicho yo, van a hacer todo lo contrario. Pero la han escuchado y puedes coger. Y entonces pues te consideras importante. Puedes decir, bueno, lo que he dicho hoy, no solamente lo puede los 50.000 que... El otro día hacía una cosa muy curiosa. Gustavo Morales dio una conferencia muy interesante y puso un ejemplo de lo que es la influencia de los medios de comunicación, que a veces nos creemos que los medios con más difusión son los más poderosos. Y decía que no, que dependía de los que escuchan, es decir, un medio de comunicación que se orienta o que lo escuchan o que lo ven una serie de personas determinantes, aunque lo escuchen muy pocos, puede ser mucho más importante ese medio que uno que lo escuchen millones de personas. Yo ponía un ejemplo el otro día de Ronald Reagan, que cuando llegó a la Casa Blanca, no sé a lo mejor si eran las cifras exactas, pero decía que hasta entonces le presentaban al presidente de Estados Unidos un informe más o menos a las 7 de la mañana de 150 páginas, y que él dijo que se lo pasaran a las 11 para que diera más tiempo de hacer el resumen y que solo fuera de 15 páginas. Era un periódico con un único lector. Pero coño, que lector, el presidente de Estados Unidos. Entonces, el que componía ese periódico era el amo del mundo en ese momento, porque él iba a preparar unas noticias para que la persona más importante del mundo, luego podemos decir, no, están en la sombra los masones, pero en concreto, de cara a la persona más importante del mundo, viera esas noticias, con lo cual hay veces que un periódico para una persona puede ser más determinante que el gran hermano que lo vean X millones, aparte de la capacidad del coeficiente intelectual de los que ven en ese programa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es fundamental saber a quién te diriges. Jesús, ¿teme que el programa vaya a desaparecer? Sí. No dentro de mucho. Sí, lo temo. Pero no lo temo por lo de siempre. O sea, no vamos a hablar mal o bien, es decir, no vamos a contar las miserias o la grandeza de otras emisoras, pero el Grupo Intereconomía está mal. Entonces, lleva mucho tiempo de estando mal. Y entonces el problema es lo de siempre. El productor del programa, para que no lo sepa, lo sé porque nosotros hemos producido nuestros propios programas allá a Inter y pagando no nos han dejado tener, pero tú le dices a Inter, oye, que yo quiero un programa, 2 horas, ¿cuánto cuesta? X, toma. Y luego yo tengo que buscar que me sea rentable, entonces yo con los anunciantes necesito cubrir esos gastos, entre otras cosas, pagar al locutor, etc. Entonces, claro, como los anunciantes no se quieren anunciar o no quieren pagar los precios grandes de los anuncios, pues al final el productor se cansa y dice, estoy perdiendo dinero. Entonces, por mucho interés que pueda tener el productor en hacer ese programa, Javier lo sabe de sobra, que a lo mejor ya no solamente no te importa perder dinero, pero quieres que ese programa continúe, pues a lo mejor continúe, pero cuando te cansas de perder dinero, de si encima vas al programa los domingos por la mañana, tener que ir allí, entonces lo veo más por el tema económico que por el tema ideológico. Aunque también es cierto que el tema ideológico hace que no haya anunciantes. O sea, un banco no creo que se anuncie en un programa en el que va a venir Jesús Muñoz a poner la paridad a la banca. Y encima le va a aplaudir muchos oyentes. Por decir el ejemplo mío.
o no va a anunciarse, pues eso, también otro programa. Aparte de que no quiera meter dinero allí, es porque dicen, bueno, es que es un programa que luego me puede identificar a mí como anunciante con las intervenciones que hay en él. Aunque es un programa libre y puede llamar cualquiera, pero claro, te quedas con las intervenciones políticamente incorrectas. Entonces, yo creo que es más por un tema económico que ideológico. Aunque el tema económico está que, como la ideología de los que hablan, y de, bueno, la línea editorial de Rafael Nieto, de Eduardo García Serrano, cierra las puertas a algunos anunciantes. Bueno, también es verdad que el Grupo Intereconomía es algo especial y no vengo aquí. Yo hacía varios programas ahí, yo pagaba religiosamente y a mí me echan pagando. Quiero decir que los trabajadores llevaban 4 o 5 meses sin cobrar y a los que pagábamos, pues tampoco. Bueno, hay muchas aristas ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe en su casa. También tener en cuenta que a lo mejor el modelo de negocio, los grandes anunciantes tampoco les interesa anunciarse un domingo por la mañana. Eso Es otro. Pero es verdad que en muchas ocasiones, y ahí tenemos que hacer un acto de contención cada el que pueda o el que... el otro día me reúno con un grupo empresarial muy potente, de máquinas de fotocopiadoras, y oye, estamos encantados, te escuchamos a diario, pero no me anuncio contigo. Joder, estás anunciado en La Sexta. Claro, pues mal empezamos, ¿no? Claro, eso es una culpa nuestra también. Me encanta lo que dices, pero no voy a anunciar contigo por lo que sea. Y yo he tenido gente que me ha apoyado en programas, ha pagado y no ha querido que se le nombrara. Claro, luego nos quejamos de que nuestro mensaje... y no lo digo por nosotros, pero te quiero decir, eso le pasa al Partido Popular, por ejemplo, nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Quiero decir que en España, determinados ámbitos ideológicos está muy bien, pero a la hora de tu empresa, a lo mejor tú eres, no los que estamos aquí, pero a lo mejor tú tienes tu empresa, como me dijo esta persona, que es íntimo amigo mío, lo que necesite, bueno, es que necesito dinero, es que ni 300 euros, te lo doy pero no me anuncies. Bueno, pues al final es muy complicado romper el círculo, ¿no? Si nosotros mismos nos ponemos esas barreras, no, en La Sexta sí me anuncio, pues a lo mejor lo que hay que empezar a hacer es denostar a aquellos que se anuncien en La Sexta. Oye, pues mira, es que es el dominio cultural que tienen ellos. No, pero eso es lo que tenemos... Si no sigue su ideal ideológico, estás fuera. Pero eso es lo que claro, tenemos, la gente le asusta. pero eso es lo que tenemos que romper nosotros, que al empresario, que podamos considerar nuestro, lo que estoy hablando en sentido amplio, macho, pues si te anuncias en La Sexta, a lo mejor no te compro. Esa es la filosofía, empezar a invertir el mensaje y ver con naturalidad que te puedes anunciar en Intereconomía, en Radio Ya o en cualquier otra emisora. Y eso es una manera de hacer militancia también, no revertir el mensaje y empezar a ser claros, empezar a decir, pues mira, si te anuncias aquí, pues no... Revertir el mensaje, dar la vuelta al asunto. Yo estoy seguro que somos más, pero somos muchos más muy silenciosos y poco movilizados. Está claro que la abstención tenemos que analizar de dónde viene. La izquierda, también para que nos entendamos, tiene diversas opciones, ¿no? Yo si fuese de izquierda, la duda sería a quién votar, porque cada uno me satisface más que el anterior. Si eres separatista, si eres turquista, maoísta, tienes absolutamente un abanico, tienes muy fácil de elegir. Lo nuestro, también nos gusta muchas veces jugar al caballo ganador, y ese es otro error, ¿no? Es que como no tenemos nada, pues no hago nada. Tenemos que empezar a romper y empezar a hacer cosas nosotros, no exigir que los demás lo hagan, ¿no? Pero si todos pensamos así, no hay opciones, sí, claro que hay opciones, pero hay que empezar a movilizar, ¿no? Y la movilización empieza también por lo que os estoy diciendo, insisto, no vengo aquí a dar lecciones de nada, es decir, macho, te anuncias aquí, pues posiblemente ese producto te lo va a comprar tu padre. Pues yo no. Pues hay que empezar a dar la vuelta a esto. Pilar te quería hacer una pregunta, me parece. Eso claro, efectivamente. No quería marcharme de aquí sin darte las gracias, porque has sido una de las personas que has hablado siempre en la asociación Víctimas del Terrorismo. Tú sabes que yo ahora llevo una temporada que me callo porque estoy amenazada, ya llevo año y medio amenazada. Pero en estos momentos que me veo aquí, veo a la España nuestra, nacional sindicalista que promociona al obrero y le envenena el marxista, leninista con esto. Para mí esto hoy es
una España grande y libre. Seguir, no decaer, por favor os lo pido. No decaer porque personas como vosotros son los que en estos momentos engrandecéis España. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Además es que yo creo que es una deuda que tenemos pendiente. Mira, hoy se cumple, no sé exactamente qué número de aniversario, pero el aniversario del asesinato de 23 años. de Así Gregorio Ordóñez. Es horrible, hay que estar en las Y dos precisamente pombadas. lo que más me ha dolido Para hoy, saber. mira que lo ordenaba el Partido Popular, pero sí que es cierto que hay que reconocer que era valiente, que era muy distinto y que posiblemente, posiblemente, no quiero hacer conjeturas de lo que hubiera pasado si hubiera seguido vivo, ¿no? Porque precisamente le mataron porque sabían a quién tenían que matar. Pero me ha supuesto hoy una náusea terrible, y me he acordado de ti y de las víctimas que conozco, que son bastantes. Cuando Pablo Casado ha hecho unas declaraciones diciendo que el Partido Popular siempre con las víctimas. Se ha aprovechado de las víctimas. Claro, cuando No es lo precisamente, mismo. o sea, yo le iba a escribir, pasa que venía por acá de camino, no tenía tiempo, pero me he guardado el tuit para contestarle. Porque evidentemente, o sea, él y su partido ha conseguido que estén todos los terroristas en las instituciones, que hayan conseguido todos los objetivos que querían los terroristas, porque lo hemos dicho mil veces, si llegaran a matar, porque no necesitan matar. O sea, mató a tu hijo y mató a un montón de gente, porque le hacía falta, por así decirlo, y ahora mismo puede vivir de las rentas. Y perdona que utilice esa expresión, pero sabes que mi postura es lo que es. Que te venga un sujeto como Pablo Casado para aprovecharse de vosotros, de las víctimas. En ese término, es que dan ganas de, si un día te lo encuentras, llevártelo a una parte. Si a más de una víctima nos dejaran Por eso. en 1,5 metros cuadrados... Por eso nunca lo vamos a abandonar. Y vamos, no es que nos vayamos a abandonar, es que sois nosotros, es que las víctimas... Cada vez que me nombras a mí, sé que nombras a todas las víctimas y me llaman para decirme Pilar, ya lo hemos oído. Por eso, mira, una de las cosas, cuando me decía que cosas que me dan alegría, intervenciones, por ejemplo, cuando yo alguna vez he mencionado el tema del Hotel Corona de Aragón, Oye, eso. cuando Pilar a lo mejor me ha llamado y me ha dicho que víctimas directas del Hotel Corona de Aragón se han alegrado porque nadie lo menciona. En Portugal ya lo están mencionando en la radio, pero sí que es cierto que hasta hace unos años completamente escapado. Mira que bien el PP se encargó de darle dinero a las víctimas para que se callaran, le reconoce como víctima en lo económico, pero no los cuentas, los encuentras luego en los muertos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando me has preguntado, posiblemente es eso, llamadas que he recibido luego, o bien directamente o por terceras personas, de algo que haya dicho, de alguien que se ha visto reconocido por fin en un programa de radio porque no lo decía nadie. Una cosita más, una pregunta. ¿Cuántos años tienes que hacer que mataron a Gregorio Ordóñez? 23. 23 años. 23 años. Yo estuve en el entierro de él. En la puerta con agua. Y Federico Trillo a mi lado, aquí a la izquierda. No es este señor, pero él sí es. Esta mañana hemos empezado el programa. Y la han abandonado, que por eso yo con el Partido Popular lo llevo muy mal, porque nos han acordado de todas esas familias que quedaron. Él dejó un niño con 2 años. Y a la que estaba con él, a la María San Gil, pues en una mesa los dos desayunando, frente a frente con el cabrón que le mató. Era un tío valiente, ¿eh? Estuve en algunos mítines con él allí, en San Sebastián, y el tío, por eso se le cargaron, porque era valiente. Vamos a ver, Gregorio Ordóñez, hoy lo hemos dicho en La Boca del Lobo, si estuviera vivo no militaría en el Partido Popular. No. Oye, como no me milito yo, ni como no milita la María San Gil, ni muchos. Por eso, por la cobardía Me que parece tiene que el viene Partido de Popular. Sí. Sí. Sí, porque... ¿Alguna cosa más o damos un aplauso a Jesús? Sí, se le puede dar una plaza. Sí, sí. Gracias. Ahora, si alguno queréis el libro, por supuesto, ahí está el editor, os lo vende, yo os lo firmo, y si ya lo tenéis, pues oye, que viene ahora el día de San Valentín, el día del padre, el día de la madre, el día del compañero de trabajo, y se lo metéis en el cajón y ya está. Muchas gracias. Gracias a todos.